En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soplo de Dios viviente, que en el principio cubriste el agua. Soplo de Dios viviente, que fecundaste la creación. Ven hoy a nuestras almas, infúndenos tus dones. Soplo de Dios viviente, oh Santo Espíritu del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloriosa Santa Elena, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Caminando este segundo día de la novena de Pentecostés, ya en esta tercera lección, en este camino que hemos querido hacer de preparación a la solemnidad de Pentecostés, vamos a dedicar esta tarde a tomar una lección de un pasaje del Antiguo Testamento. Ayer hacíamos la lección con el pasaje del Éxodo, donde Dios tomaba el protagonismo, ¿sí?, la iniciativa, para llevar a su pueblo a la libertad, para que su libertad le permitiera poder ofrecer el sacrificio, el verdadero y el agradable sacrificio, que es en nosotros la correspondencia a su amor. Por eso la Eucaristía, la misa, es de alguna manera el acto propio del hombre libre, ¿no? Cuando nosotros comulgamos y decimos amén, después de hacer la fila de la comunión, ese amén de la Eucaristía es nuestro mayor acto de libertad que podemos hacer en nuestra vida, ¿no? Porque para eso hemos sido hechos libres, para decirle sí a la comunión que Dios nos ofrece. Todos nuestros actos son ofrecidos en el pan y el vino del ofertorio, ¿no? Y en la comunión, cuando decimos amén, es el Señor el que nos ofrece como devuelto lo que le hemos entregado con una nueva medida. Nosotros le entregamos la pobreza y pequeñez de nuestra humanidad, pan y vino, y Él nos la devuelve hecho cuerpo y sangre. Mi pobre humanidad sin su gracia no puede responder a esa altura, pero Él me hizo libre para eso, la libertad que me dio Cristo. Yo pueda responder así con su gracia a esa medida de la libertad que es el amor que es comunión con Dios, es un amor que es correspondencia a su amor. Y ese era el primer paso que dábamos ayer, ¿sí? Después, en la misa, ¿no?, el segundo punto de ayer, la segunda lección, tendrán una alegría que nadie les podrá quitar, dice Jesús, ¿no? Y misteriosamente Jesús, que habla de la alegría, habla de la tristeza. Decíamos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los afligidos. Y entonces el Señor, que llama bienaventurados a quienes se alegran de poder llorar sus pecados y los pecados de sus hermanos, aquellos que se gozan de verse salvados, ¿no? La alegría de tener donde volcar las propias miserias. Las lágrimas encuentran en
en los brazos de Dios o en el corazón de Dios, un lugar donde pueden ser volcados. Y esa es la causa de nuestra alegría, de que la salvación es para nosotros una realidad. Tenemos donde volcar nuestras lágrimas que se convierten en gozo. Y por eso allí en el Apocalipsis dice, en la revelación ya de lo que sucederá al final, de que en el cielo ya no habrá llanto, ni lágrima, ni dolor, ¿no? Ya el cielo, las lágrimas habrán florecido. Ya en el cielo, todo dolor ha dado a luz, ¿no? Y eso es obra del Espíritu Santo. Todo lo que se vive en la gracia del Espíritu madura para el cielo, no solo para la tierra. Y hoy, este tercer punto, en este segundo día de la novena, lo vamos a tomar del profeta Ezequiel. Si tienen la Biblia, les animo a que la abran. Capítulo 37 del profeta Ezequiel. Los versículos del 1 al 14. Vamos a leerlo porque ya al irlo leyendo iniciamos nuestra lección. Recuerden que lo que queremos hacer es lección. Yo no estoy dándoles una charla de formación, en todo caso quiero animarles a que ustedes se formen en la oración, ejercitando en la oración de la lección. Entonces hemos invocado al Espíritu Santo cuando iniciamos. Si tienen la palabra de Dios, la besan. ¿Por qué? Porque besar la palabra es besar a Cristo. Como cuando besamos el altar al inicio de la misa, el sacerdote besa el altar porque es el símbolo de Cristo que besa a su iglesia y la iglesia que besa a Cristo su esposo, ¿no? Besar la palabra de Dios es hacer ese acto de veneración y es decirle al Señor, aquí estoy. Si tienen una vela o cuando hagan su oración, encienden también su cirio. Dice así Ezequiel 37, del 1 al 14. La mano del Señor se posó sobre mí y el Señor me sacó afuera por medio de su espíritu y me puso en el valle que estaba lleno de huesos. Luego me hizo pasar a través de ellos en todas las direcciones y vi que los huesos tendidos en el valle eran muy numerosos y estaban resecos. El Señor me dijo, Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí, tú lo sabes, Señor. Él me dijo, profetiza sobre estos huesos, diciéndoles, huesos secos, escuchan la palabra del Señor. Así habla el Señor a estos huesos. Yo voy a hacer que un espíritu penetre en ustedes y vivirán. Pondré nervios en ustedes, haré crecer carne sobre ustedes. Los recubriré de piel, les infundiré mi espíritu y vivirán. Así sabrán que yo soy el Señor. Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras profetizaba, se produjo un estruendo. Hubo un temblor, y los huesos se juntaron unos con otros. Al mirar, vi que los huesos se cubrían de nervios, que brotaba la carne y se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo, convoca proféticamente al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Tú dirás al espíritu, así habla el Señor, ven, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que revivan. Yo profeticé como Él me lo había ordenado, y el espíritu penetró en ellos. Así revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un ejército inmenso. Luego el Señor me dijo, Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen, se han secado nuestros huesos y se ha desvanecido nuestra esperanza. Estamos perdidos. Por eso profetiza diciéndoles, así habla el Señor. Yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abras sus tumbas y los hagas salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor.
Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio suelo, y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Oráculo del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del profeta Ezequiel está muy unido al pasaje que ahora les voy a dar también del profeta Ezequiel, que tiene que ver con el exilio en Babilonia, ¿no? Ese es el contexto histórico del texto. El pueblo de Israel está en el exilio. Y para ellos estar en el exilio es haber contemplado antes que el templo había quedado sin la presencia de Dios porque había sido destruido, ¿no? Y de pronto ven que la gloria de Dios se retira del templo, como alguna vez habían visto que la gloria de Dios había descendido sobre el templo. Ellos le llaman así a esa presencia de Dios, que en el camino del Éxodo, como veíamos ayer, se daba en el signo de una nube. Cuando el pueblo de Israel no responde al llamado de conversión, Dios permite que sean reprendidos, o sea, que sean llevados al exilio, y Dios corregirá a su pueblo. Pero en ese irse, también pierden el culto en el templo. Ellos no concebían otro lugar de culto más que el templo, el lugar de la presencia de Dios. Estando en el exilio es que acontece esto que Ezequiel le dice a su pueblo, ¿no? Que Dios le dice a través del profeta a su pueblo, ¿sí? La mirada es una mirada que reposa sobre la muerte. Y la muerte no es aquí la muerte física. Este texto no habla de la resurrección de los muertos, no es esa si bien se usa como figura, pero en realidad habla de la dispersión, ¿no?, propia del exilio. El pueblo de Israel estaba fuera de su tierra. Los volveré a traer a Israel, dice el profeta Ezequiel. Entonces el contexto es el de la infidelidad. El pueblo había sido infiel, Dios había permitido que ese pueblo se fuera al exilio, y Dios permite así también a su pueblo el sufrimiento. Y ese pueblo encuentra en el sufrimiento una nueva llamada, pero que vuelve a tener, y así aparece en el relato, la iniciativa de Dios. Y esto es lo que vemos en el texto. La mano del Señor se posó sobre mí. El profeta reconoce así esa condición suya de elegido para una misión. La mano del Señor, el poder del Señor estará sobre mí y estará en mi palabra, porque yo hablaré en su nombre. La mano del Señor se posó sobre mí. Él me sacó fuera y le hizo ver cuanto allí Ezequiel ve. En esta visión ve un campo con huesos secos. Y la pregunta se la hace Dios al profeta. ¿Podrán revivir estos huesos? Esa es la pregunta que le hace Dios al profeta, ¿no? Y el profeta le dice, tú lo sabes, Señor. La respuesta que uno podría darle al Señor cuando también hoy contemplamos la infidelidad, de cuántos preferimos vivir lejos de la tierra del Señor o lejos del corazón del Señor, que es nuestra tierra. Recuerdan que ayer decíamos que Dios conduce a su pueblo hacia sí mismo. La tierra prometida es el corazón de Dios. Qué difícil es para el pecador volver si Dios no pone sobre él su mano y si Dios no envía hacia ellos su espíritu. Y entonces le pregunta a Dios al profeta, ¿y esto pueden revivir estos huesos? ¿Puede nuestro mundo, puede nuestro pueblo, nuestra comunidad revivir? Y podríamos decir, pero ¿dónde están los huesos muertos o los huesos secos?
tiene que ver con la infidelidad. Todas esas infidelidades que en nosotros esconden la imagen de Dios, la figura de Dios, la presencia de Dios entre nosotros. ¿Puede nuestro mundo verse renovado otra vez? ¿Podemos nosotros soñar con las maravillas que el Espíritu Santo ha obrado desde el inicio en la iglesia y a lo largo de la historia? Ciertamente, pero aquí lo queremos rezar. Queremos hacer esta lección y aplicándolo a la hora de nuestra historia, ¿no? Y entonces, ¿qué le dice Dios al profeta? Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. ¿Y qué le dice al profeta? Profetiza sobre estos huesos. Y entonces aparece aquí la fuerza de la palabra. Aparece la mano de Dios sobre el profeta, el mandato de predicar, y el Señor le dará la fuerza de su espíritu para que su palabra tenga eficacia. Y esto es bueno tenerlo en cuenta cuando yo rece el texto. La mano del Señor se posó sobre ti, sobre cada uno de ustedes. Cuando ustedes fueron bautizados, el sacerdote hace un gesto que muy pocos se lo ven, porque es un gesto muy simple. Impone las manos sobre el bautizado y hace una oración por la que invoca sobre aquel niño el poder de Dios. Cuando ustedes fueron bautizados, la mano del Señor se posó sobre ustedes. Dice el profeta Isaías, yo te llevo grabado en la palma de mi mano. Esa es una imagen. Pero aquí aparece la mano de Dios sobre el profeta, sobre nosotros. Hay un mandato, profetiza. Y Dios le garantiza la fuerza de su espíritu. Y ahí viene lo que ustedes van a meditar allí. Así habla el Señor a estos huesos, yo voy a hacer que un espíritu penetre en ustedes y vivirán. Y así bien, primero se forman los cuerpos y luego, pero no había espíritu en ellos, o sea, no había vida. Y entonces esto nos remonta ¿a qué? A Génesis 2:7. En Génesis 2:7, Dios había hecho al hombre de barro, pero no tenía vida. Era un barro sin vida, ¿no? El Señor dijo, convoca proféticamente al Espíritu, profetiza. Tú dirás al Espíritu. Así habla el Señor, o sea, el profeta tiene la autoridad de aquel que puso sobre él su mano y de aquel que le garantiza que su palabra será eficaz. Di esto y di lo que lo digo yo. Así habla el Señor. Ven, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que revivan. Esta es la oración, la plegaria, la palabra profética de Ezequiel. Allí en el Génesis 2:7, ¿qué hace Dios? Sopla sobre el barro y hace que Adán tenga ahora el aliento de vida. Lo mismo allí en Juan 20:22. Son los dos momentos del soplo de Dios para darle vida aquí al hombre hecho de barro y aquí al hombre hecho de espíritu. San Pablo, allí en el libro, en la carta a los Corintios, 1 Corintios 15:45, habla de esto. Adán recibe el aliento de vida. Cristo es un hombre que recibe el aliento de vida. Aquí es un hombre que da el aliento de vida. Cristo da a los apóstoles su aliento de vida. Lo que aquí se renueva en la Pascua, se renueva con la acción del Espíritu Santo. Ven de los cuatro vientos. En Juan 3:8 dice Jesús, Evangelio de Juan 3:8, el Espíritu sopla donde quiere y como quiere. No sabes de dónde viene ni a dónde va, pero realiza su cometido. El Espíritu
nosotros hemos conocido que procede del corazón del Padre y del Hijo. Es exhalado, procede del Padre y del Hijo, y con ellos recibe una misma adoración y gloria. Y viene como un viento impetuoso, como fue en Hechos 2, del 1 al 11. Pero también aparece en el libro del Éxodo, capítulo 14, del 19 al 22. ¿Qué sucede allí? Las aguas del mar se abren. Un fuerte viento separó las aguas del mar. El viento, el soplo de Dios, el aliento de Dios, porque se pueden intercambiar los conceptos, viento, soplo, aliento, ¿sí? Ruaj, así como como aparece en la Sagrada Escritura. Ven de los cuatro vientos, ven. El Espíritu tiene la fuerza de lo nuevo, de dar vida. Entonces, con estas figuras bíblicas que allí podemos reconocer, podemos escuchar el eco de lo que aquí estamos rezando. El profeta tiene la autoridad del Señor y profetiza en su nombre. Todos nosotros, cuando recemos este texto, hemos de apropiárnoslo, porque puedes hacer lo mismo que hizo Ezequiel. Estás ungido como profeta desde el día de tu bautismo. Se te impuso las manos, se te selló con el santo crisma, se te hizo sacerdote, profeta y rey, para que en nombre de Dios, también con su autoridad, puedas, ¿no?, invocar. Nosotros podemos hacerlo, ¿sí? Profetizó, así revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Esta es la visión. Y después le dice a Dios, después la interpreta Dios a la visión. Esto sucederá con ustedes. Dile a mi pueblo que yo los volveré a traer. Ustedes, aquí cita otra vez, de alguna manera muy parecido a lo que meditábamos ayer, el lamento del pueblo en la esclavitud de Egipto, encuentra el corazón de Dios que le oye y responde. El pueblo en el exilio dice, se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, estamos perdidos. El hombre por sí mismo no puede salir del pecado. Eso es lo que relata este texto. Ustedes no pueden salir del extravío solitos. Qué lindo es decir que Dios no se resigna a perder lo que ama. Dios nos ama y no se resigna a perdernos. Yo voy a abrir las tumbas de ustedes, porque ustedes han envuelto sus almas por el pecado en alientos de muerte. Los haré salir y los haré volver. ¿A dónde? A Palestina. Sí, porque van a volver del exilio. No todos, pero van a volver. ¿Pero a dónde nos hace volver Dios? A su corazón. Y eso lo hace el Espíritu. El Espíritu es esa fuerza que revive o que hace revivir. Es esa fuerza que trae, que impulsa, que restaura. Cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Y los estableceré de nuevo en su propio suelo. Pisarán otra vez esta tierra firme, que es el corazón del Dios que los crea y los redime. Y esta visión de Ezequiel la podemos rezar con el capítulo 36 de Ezequiel. Si tienen la Biblia la pueden buscar ahí. Está en el capítulo anterior. Porque hace parte de lo mismo, de la misma circunstancia. Ezequiel 36 del 24 al 29. Los tomaré de entre las naciones, los rociaré con agua pura, les daré un corazón nuevo, pondré en ustedes un espíritu nuevo, les daré un corazón de carne, infundiré mi espíritu en ustedes. Todo esto lo dice Dios hablándole a su pueblo, en boca del profeta. Esto mismo es lo que Jesús viene a hacer. En Juan 19:30, cuando Jesús está en la cruz, dice,
tengo sed, le dan de beber vinagre. ¿Y qué dice Jesús? Consumatum est, así dice en latín, todo se ha cumplido. Y eso no quiere decir que todo está terminado. Todo comienza. Parece al revés, ¿no? Consumatum est. La conquista se da. Cristo entra en la muerte para que el espíritu pueda revivir los huesos muertos, al hombre muerto. ¿Qué hace Jesús cuando muere? En el Evangelio de Juan, Juan 19, 30. Y Jesús entrega su espíritu. Expiró, dice San Juan. ¿Qué quiere decir? Entrega su espíritu. Jesús tenía sed, no de recibir agua. Los hombres le damos vinagre, ¿no? Jesús tenía sed de dar lo que entrega. Por eso puede decir, consumatum est, ¿no? Ha llegado el momento de que la obra se realice. El frasco se rompe, el perfume se exhala, lo hemos meditado estos días, o lo vamos a meditar otro día. Pero aquí, con estos dos textos, Ezequiel 37 y Ezequiel 36, podemos nosotros ver la acción del Espíritu Santo como promesa de vida. Les doy algún otro texto que les pueda ayudar a poder comprender esta acción del Espíritu que como viento, como soplo da vida. En Job 10, 9 y 10, Salmo 103, 29, 30, Oseas 6, 2 y 13, 14, Isaías 26, 19. ¿Qué van a encontrar ustedes allí? Toda esta esperanza que tiene puesto el pueblo de Dios en la vida que solo Dios puede dar. Les leo lo de Oseas 6:2. Después de 2 días nos hará revivir, al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Parece ser que está hablando de la resurrección, ¿no? Después de 2 días nos hará revivir y al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Si bien Oseas no está hablando de la resurrección, pero esta es la esperanza que tiene el pueblo de que Dios no abandonará su obra. Y yo voy a rescatarlos, Oseas 13:14. Yo voy a rescatarlos del poder del abismo, voy a redimirlos de la muerte. ¿Dónde está muerte tu pestilencia? ¿Dónde están tus plagas, abismo? La compasión se oculta a mis ojos. Yo voy a rescatarlos del poder del abismo. Dios permite que el hombre experimente la pestilencia de la muerte, porque el hombre ha sido hecho libre para un sacrificio, ¿no? Somos libres para un sacrificio, pero podemos tributárselo a dioses falsos, y Dios lo sabe. Y por eso necesitamos siempre invocar de los 4 vientos, como Ezequiel, al Espíritu, que reviva nuestros huesos muertos. Qué lindo es poder orar este texto y de pronto hacer esta plegaria sobre nuestro pueblo. Sopla, dice el profeta Ezequiel. Ven, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos para que revivan. No somos nosotros los que damos vida. Sí somos nosotros quienes tenemos la palabra profética, la fuerza de la palabra. Orar con este texto, ¿sí? Y apropiárnoslo. Leerlo 1 vez, 2, 3, marcar lo que del texto me llame la atención. Memorizar los versículos que me signifiquen y dejar que esa oración se haga oración de mi corazón. Para que lo que se dé en mí esté provocado por ella, por la palabra que yo guardo.
Pero a veces el fruto de la lección no es otra palabra. A veces es solo la mudanza de mi vida. A veces el fruto de la lección no está en lo que yo diga, sino en que esa palabra empieza a mudar mi modo de vida. Y entonces la lección se convierte en principio de la acción de ese viento que sopla sobre mí. Porque al primero, al que le debe de alguna manera afectar este viento es a mí. Yo soy el primer hueso muerto que necesita revivir. Sopla, ven de los cuatro vientos. Y cuando yo medito la palabra, cuando yo la escucho y la guardo, me expongo a su soplo, a su viento. ¿Sí? Si quieren, allí tienen el pasaje del primer libro de los Reyes, 19. (19:11). ¿Qué sucede allí? Elías, en la hendidura de la roca, 19:12. Se oyó el rumor de una brisa suave. Antes había el viento resquebrajado las rocas, pero Dios no estaba en ese viento. Porque a veces Dios no es un viento impetuoso como en Hechos de los Apóstoles. A veces es una brisa suave, pero siempre es soplo, aliento, susurro. Que ya lo hemos meditado a eso cuando hacíamos las pláticas para prepararnos. Oremos con esto. Les invito a que hagan esta oración. La hagan sobre ustedes, sobre sus familias, sobre nuestro pueblo, sobre nuestro mundo, si quieren. Y acompañando esta lección, vamos a pedir este día el don del entendimiento, que tiene que ver con esto que hoy estamos rezando. El don del entendimiento que el don del entendimiento, ayer pedíamos el don de la sabiduría, ¿no? El don del entendimiento es ese don que el Espíritu Santo nos da para que nosotros podamos profundizar el sentido de las Sagradas Escrituras y el sentido sobrenatural de las realidades naturales. O sea, el orden natural encuentra también su lógica en el plan de Dios, porque el orden natural también es parte del orden querido por Dios. El don del entendimiento, el don del Espíritu, viene a hacerme a mí penetrar las Sagradas Escrituras. Y de pronto también tener esa lucidez para intuir las verdades reveladas. Esas que también yo comprendo cuando la tradición viva de la Iglesia me enseña las cosas. Esas que yo, si la Iglesia no me las enseñara, yo no las podría conocer, porque maduraron como revelación en la tradición viva. El Espíritu Santo viene a auxiliarnos en eso. Necesitamos en nuestro tiempo que nosotros podamos decir, creo, con la certeza que da el Espíritu Santo, no nuestra razón. El Espíritu viene a darle a mi razón las razones para creer y por lo tanto para descansar en esas certezas que da la verdad. ¿Cuándo? Esa verdad moldea nuestra razón, que es la verdad revelada. Pero junto a esto, como ayer decíamos, una de las enfermedades del alma es la tristeza. Hoy vamos a considerar otra enfermedad, siguiendo también la enseñanza de los padres del desierto. Ellos dicen que hay espíritus que enferman el alma y cómo el Espíritu Santo viene a restaurar eso y a curarnos, porque también nosotros queremos como experimentar el gusto del aceite que Cristo buen samaritano vuelca, que es el Espíritu Santo. Pero para eso tenemos que reconocer cuáles son esas enfermedades. No es que tengamos todas estas, pero podemos ir reconociendo cuáles de estas tenemos para que también en este Pentecostés, ayer decíamos la tristeza, que en este Pentecostés el Señor nos regale la alegría,
que brota de la tristeza verdadera. ¿Y cómo es eso? El pecado nos ha hecho perder lo que la gracia nos ha devuelto. Lloro mi pecado y lloro el pecado del otro. Me siento solidario del pecado de la pobre humanidad. Pero me gozo porque Dios me ha rescatado. Mi alegría es mucho más profunda y más grande cuando descubro de dónde he sido rescatado. No quiero la tristeza por no poseer o disfrutar los sabores del mundo. Si no los tengo o si los tengo, es indiferente. Pero cuando me da tristeza el no tenerlos es porque esa tristeza no proviene de Dios. La alegría que nos da el Espíritu, como un fruto, como dice en Gálatas 5:22 San Pablo, la alegría es don, fruto del Espíritu Santo. La alegría que brota del amor que gana y conquista nuestro corazón. Y ese amor también que nos ayuda a celebrar el que hayamos sido salvados y el que estemos siendo salvados. Hoy vamos a tomar lo que los padres del desierto le llaman la pasión de la gastrimargía. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ver con el desorden en la comida sobre todo, ¿sí? Todo lo que es avidez en el comer o en el ingerir aquellos bienes que son tomados más por el placer que solo por la necesidad. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde radica aquí la enfermedad? Que no hemos de comer, que no debemos procurarnos las cosas que necesitamos. No. ¿Dónde está? ¿Dónde podría estar la enfermedad de este espíritu que podría engañarnos? En que nosotros desviemos su sentido natural y normal, ¿no? ¿Y cuál sería el sentido natural y normal del ingerir alimentos? Que el alimento se ingiera por necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Para sostener la vida, la salud, la fortaleza necesaria, ¿sí? O restablecer la salud cuando se ha perdido. ¿Y qué es? ¿Dónde está la enfermedad? ¿Dónde está el daño que este mal espíritu hace en nosotros? Cuando lo que se busca en la comida es solo el placer que ellas dan. Comida, bebidas, ¿no? Lo que ingerimos. Y ustedes dirán, padre, ¿y esto es una enfermedad? Del alma, sí. Cuando la tomamos más por pasión que por necesidad. ¿Y cuál es así como la característica que dicen los padres del desierto que podemos nosotros reconocer? Cuando aspiras a estar satisfecho y no solo que esté cubierta tu necesidad. Naturalmente, al contacto con el alimento, se despiertan los deseos de ingerirlos, si son sabrosos y gustosos. La medida del gusto no es la medida de la necesidad. Cuando la medida de la necesidad es suplida por la medida del gusto y del placer, ahí está el desorden. El desorden puede estar en la cantidad o en la excesiva atención o preocupación por la fineza de los sabores. Y estas dos cosas tienen así como una consecuencia muy directa en algo que es bueno que lo tengamos en cuenta. Cuando no sabemos medir la necesidad y esa medida la suple la pasión o el gusto, lo que se va debilitando es la voluntad para mayores sacrificios. Y la inteligencia siente la pesadez de la carne consentida. Pero además, y aquí viene la consecuencia tal vez más dura,
es que empieza a debilitar para la caridad. Cuando no acostumbras a tener esa medida de la necesidad y siempre está la medida del gusto, la pasión, puedes no ser delicado al momento en que el pobre o el necesitado te convide lo que no te es gustoso y sientas fastidio de eso. Cuando se te pida lo que no es sabroso a tu paladar o cuando se te convide eso. Y no lo digo solo en el orden de la carne. Quien acostumbra a buscar siempre lo gustoso en la carne, lo buscará también en el espíritu. Lo que te salga desabrido, lo que no te salga gustoso, lo que no te salga gustoso a los gustos de la carne, de alguna manera sentirás repulsa de ello. Pero además eso prepara a que te salga duro leer la palabra de Dios. No entiendo. Me gusta leer un librito lindo, un librito de oraciones, pero no siento gusto de la palabra de Dios. No tengo ganas de leer, no tengo gusto de lecturas espirituales. No, a mí no me gusta leer. ¿No le gusta leer? ¿O a usted le gustan otras cosas que le han hecho desgustar? No degustar, sino desgustar, dejarle de gustar la lectura de cosas del cielo. En proporción a que uno gusta las cosas de la tierra, pierde gusto de las cosas del cielo. Y entonces el entendimiento se embota para poder descubrir el alimento que tiene la palabra de Dios. Me parece fastidiosa la palabra de Dios. La leo y no la entiendo. No, la dejo, leo otra cosa. Prefiero escuchar audios, ver videos o películas. Está mal. No es que esté bien o esté mal, no es esa la categoría, sino qué es lo que necesita tu alma. Entonces, la terapia de este vicio, de esta enfermedad espiritual, es la templanza. Templa, ¿sí? Los deseos, buscando las cosas, usándolas o degustándolas por necesidad. Por eso se entiende aquí el ayuno en el comer, la vigilia en el dormir, ¿sí? La mortificación en las prácticas de nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué yo he de ayunar alguna vez? ¿O por qué he de ayunar a veces? ¿Por qué he de recordarle a mi carne que no ha de inclinarse hacia las cosas por el gusto que le dan, sino solo por la necesidad que yo tengo de ellos, ¿no? De los alimentos? Mi carne no entiende de medidas, se la tiene que poner mi voluntad. El Espíritu Santo también viene a poner esa medida. Por eso en Gálatas 5:22 también aparece como uno de los frutos. La paz que da esto, versículo 23, no 22, temperancia, fruto del Espíritu. ¿Está mal comer un rico asado? No, cuando lo hagan, háganlo rico, más vale, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está mal comer unos ricos fideos? No. ¿Está mal comer una rica torta? No. Come el rico asado. Convide, pero bueno, cómalo, ¿no es cierto? El rico fideo, la rica torta. Cómala y agradézcale al que se la hizo con tanto amor. Y si la va a hacer, hágala rica, por supuesto, sabrosa, ¿sí? Pero come lo que necesite, coma lo que necesite, ¿sí? Y si alguna vez no tiene para comer nada rico, nada sabroso, no ande poniendo caras de lástima, de pobrecito, ¿sí? Porque no se ha sentado a comer para gustar, sino por necesidad. Y si al satisfacer su necesidad saborea lo que le dan de comer, dele gracias a Dios. Dele gracias a quien lo preparó y lo hizo tan rico. Esa es la libertad que da la temperancia, que da el Espíritu. Para cuando por caridad tengas que comer lo que no es sabroso, que te convida un pobre, le sonrías también.
Y entonces también de esto el Espíritu, como fruto de la temperancia, nos regala. Y con esto vamos a disponernos para esta horita de ejercicio. Dos textos que les sirvan de esto aquí. 1 Timoteo 4:3. Primera Corintios 10:31. Hacedlo todo para gloria de Dios. ¿Sí? Que el Espíritu Santo nos regale esta templanza. Para volver el corazón hacia lo que necesitamos. Primero para la salvación. La propia y la ajena. ¿Sí? Volvemos hacia Ezequiel y esa va a ser nuestra lección, esta tercera lección a la que les invito a que se dispongan. Y deja que el Espíritu inspire lo que has de decirle o lo que le has de prestar para que Él diga. Tu palabra para que se haga profética por su acción. Y gusta y saborea la contemplación, el cuarto paso de la lección es gusta de poderte estar en oración, gusta de poderte encontrar con la palabra, gusta de que el Espíritu encienda en tu corazón esos deseos que enciende cuando oras. Gusta de Dios. Porque Dios gusta de ser tu Dios. Los traeré, hasta mí dice, ¿sí? Yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio suelo. Los traeré hacia mí. Vamos a orar con este pasaje. Y vamos a rezar la secuencia. Les pido disculpas a los que me han pedido que yo les enviara la secuencia, el cancionero, y me comprometo esta noche. Había previsto otros tiempos, ayer no pude hacerlo, hoy y mañana tampoco, esta noche enviaré. Si alguien más quiere, los puedo unir ahí a un grupo de difusión como para que reciban estas cosas y algunas otras cosas que por ahí pueda llegar a hacerles bien que se les envíe. Vamos a rezar la secuencia de Pentecostés, que ese día de Pentecostés vamos a cantarla, vamos a rezarla de manera especial. El que lo tenga ya la puede rezar conmigo o puedan irla escuchando y repitiéndola. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua de trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Gloriosa Santa Elena, ruega por nosotros. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.